Bien, estoy para analizar este año electoral vamos a empezar por la dama, con Graciela Camaño, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y con Ricardo Gilavedra, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. La primera pregunta que les quiero hacer, porque yo creo que la sociedad desconoce muchas cosas que van a pasar este año, y van a pasar muchas cosas electorales. ¿Cuántas elecciones entre internas abiertas, no obligatorias, entre internas obligatorias, entre elecciones generales, entre elecciones locales, por ejemplo, la capital, ¿cuántas elecciones va a tener? Y después podemos ir a las provincias también. La capital puede tener muchísimas, ¿no? Porque si los partidos llaman, por ejemplo, a internas abiertas, esto significa que cada partido puede llamar a internas abiertas para elegir todos sus candidatos. Está la elección de comunas, que según la ley tendría que hacerse el 5 de junio, el gobierno está tratando de unificarlas con las distritales. Están las de distrito, de la capital, que no tienen que realizarse junto con las nacionales, que pueden tener segunda vuelta a su vez. Están las primarias del 14 de agosto, obligatorias. Están las nacionales, con posibilidad también de balotaje. Están también las otras elecciones que se puedan realizar también dentro de las internas. Es decir, en capital por lo menos va a haber 5 elecciones. Bueno, ya hay elecciones internas no obligatorias, pero sí abiertas, convocadas por el radicalismo y por el peronismo federal. Sí, nosotros, en el caso nuestro tenemos 8 elecciones previas, digamos, ¿no? Que tienen que ver con dilucidar las candidaturas en el marco del peronismo federal. Van a ser regionales y van a ser en fin de semanas diferentes. Son 8. Sucesivos, fin de semana sucesivos. Sí. Empezamos el día 3 en Capital Federal y luego se regionalizó el país, 250 mesas y bueno, en 8 fechas llegamos. Y después tenemos la de agosto, que es la primaria, y la de octubre, que es con la posibilidad del balotaje, ¿no es cierto? En el caso de usted, que es la provincia de Buenos Aires, van juntos, provincia y nación. Sí, en el caso de la provincia de Buenos Aires sí. Es una muy mala costumbre. En realidad, todas las provincias deberían desprenderse de la elección nacional. Esto fue un tema bastante debatido en cada reforma electoral que se trató en el Congreso. Pero, bueno, siempre se modifica y se adecúa. Déjenme pedirle a los dos una interpretación de por qué esta elección presidencial se ha complicado tanto con tantas elecciones a las que convocan a la sociedad. Generalmente las otras elecciones tenían alguna interna, abierta o no, de cada partido, y después iba a la elección general. ¿Qué es lo que ha complicado este año tanto? Bueno, me parece que la intención de esa reforma política, que en la idea de Kirchner era tratar de disciplinar al peronismo, por eso quería una sola interna abierta, obligatoria y simultánea, que esto obviamente ya no se va a dar porque las otras expresiones peronistas van a ir por afuera. Y después, bueno, también lo que va a ocurrir en cada uno de los distritos, que el hecho de que todos los distritos tengan que renovar sus gobernadores durante este año, bueno, lleva a que haya también muchas elecciones. Yo también coincido con Graciela de que es bueno de que las elecciones de los gobernadores sean en fechas distintas a las nacionales para darle mayor autonomía a las provincias, ¿no? Y para evitar el efecto arrastre que tienen las nacionales. Ahora, de todas maneras, me parece que sí, son van a ser muchas elecciones, pero bueno, en realidad va a ser una consulta múltiple a la ciudadanía, que no creo que se quejen por poder participar y opinar. Van a ser elecciones que van a cambiar un cambio también de administración, con lo cual son elecciones muy importantes. Sí, yo no estoy en desacuerdo. Yo creo que el proceso de la interna abierta y el proceso de la general es saludable. Me parece que ahí hay que explorar un poco más en mejorar algunos mecanismos de la reforma y fundamentalmente hay que ponerle mucho el ojo a las posibilidades de democratizar más los partidos políticos, o sea, establecer vínculos diferentes y algunas cuestiones de fondo que tienen que ver con volver a discutir, por ejemplo, el financiamiento. Es algo que nosotros lo venimos conversando con algunos otros legisladores, con Patricia Bullrich, algunos legisladores del radicalismo, ¿no? O sea, esto de poner en debate nuevamente si es el Estado el que tiene que financiar o si volvemos al viejo esquema de que sea lo privado pero con un fuerte control. O sea, me parece que
por ese lado podemos hacer alguna serie de reformas. Y después el mecanismo de la elección, también sería interesante que exploráramos alguna posibilidad más, no sé si con la boleta única, con los métodos electrónicos, pero ahí también deberíamos darnos la oportunidad de explorar un poco más. Pero no me desagrada la idea de que lo que no se puede lograr en los partidos políticos a veces, que es generar el candidato a partir de una elección, porque habitualmente, por ejemplo, en el peronismo se da que se resuelva en congresos, también no sé si se da en el radicalismo y en algún otro partido, pero en el peronismo se suele dar eso. Entonces es saludable que se lo pueda hacer en una elección interna abierta, con algunos mecanismos que se tienen que mejorar, ¿no es cierto? No me parece que sea malo el sistema, me parece que es bueno. Ahora, ¿por qué habiendo convocada ya una elección abierta, obligatoria para el 14 de agosto, el radicalismo, por ejemplo, después le pregunto a Graciela por el Partido Federal, por el peronismo federal, ¿por qué el radicalismo decide hacer una interna propia, abierta también, pero no obligatoria en este caso, a la general, ¿no? Porque el lapso que media entre agosto y octubre es insuficiente para que un candidato pueda, bueno, hacer las necesarias ofertas a la ciudadanía, hablar con las distintas entidades intermedias, etcétera. Es necesario tener un candidato antes de agosto y por supuesto que lo más antes que sea posible. Por eso las internas estas de abril, que son las internas programadas, bueno, con todo lo que establece la Carta Orgánica, bueno, van a hacer una preselección oficial de cuáles van a ser los candidatos del partido, ¿no? De todos modos, el que resulte ganador de esa interna tiene que ir a la interna del 14 de agosto. Por cierto, lo que ocurre es que en junio se van a inscribir las alianzas y el radicalismo va a ir a estas elecciones junto con otros partidos. Entonces se va a inscribir un determinado frente, alianza, como quiera llamársele. En agosto van a competir las fórmulas de ese frente, pero el radicalismo ya va a tener preseleccionados a sus candidatos oficiales. Esto no quita, la pregunta es por Cobos, esto no quita que, por ejemplo, Julio Cobos no pueda competir en agosto dentro de ese frente. ¿Puede? Claro que sí. Es decir, con el que resulte ganador de la interna de abril del radicalismo, más con otros que vengan de otros partidos. Sin duda, sin duda. Si la coalición cívica forma parte de ese frente, podrá competir. El socialismo solo o asociado con otra. Puede haber multiplicidad de fórmulas de los partidos que forman parte de ese frente. Graciela, en el caso del peronismo federal, ¿por qué decide adelantar también? Y además, ¿por qué lo hace de esta manera escalonada y no un solo día? Bueno, precisamente el quid de la cuestión es el mismo. O sea, el quid de la cuestión es tratar de llegar a agosto con definiciones dentro del propio espacio, de manera tal de que el planteo de frentes o el planteo de adhesiones o de coaliciones electorales, agrupamientos, etcétera, sea algo que tenga un tránsito mucho más tranquilo en función del poco tiempo que tiene la propia ley entre una elección y la otra, ¿no es cierto? En el caso nuestro, usted sabe que nosotros tenemos 4 candidatos que públicamente han manifestado su vocación de participar, que son el gobernador Das Neves, el gobernador Rodríguez Sá, el doctor Duhalde y el ingeniero Felipe Solá. De ellos 3 han aceptado la posibilidad de competir en la elección interna y Felipe Solá ha decidido hacerlo en agosto. Es más o menos el mismo planteo que tiene el radicalismo. ¿Puede haber ahí también con el peronismo federal algún aliado? Por supuesto que puede haberlo. Yo no descarto ningún tipo de alianza. Mire, la alianza de Unión Pro en la provincia de Buenos Aires fue un espacio exitoso que permitió derrocar al kirchnerismo en la elección del 2009.